Pues lo que se me pasa por la cabeza es que el presidente del gobierno actúa como un miserable. Lo que pienso es que el presidente del gobierno es responsable de la destrucción del Estado de Derecho en España, es responsable de que los criminales campen a sus anchas, es responsable de hacer caer en el día de hoy en el descrédito más absoluto a todas las fuerzas de seguridad del Estado, al Centro Nacional de Inteligencia, por sus compromisos, por su ambición de poder, porque necesitaba la investidura de estos tipos, que actúan como vulgares delincuentes. Lo que hemos visto hoy por las calles de Barcelona, un Puigdemont hace un despliegue social sin ser detenido, pues es una cosa que imagino que se podría ver en otros tiempos con determinados narcotraficantes en Hispanoamérica, ¿no? Me parece que es un auténtico bochorno y creo que el responsable principal es Pedro Sánchez. Por lo tanto, lo que se me pasa por la cabeza al ver a Puigdemont es una gran ira contra Pedro Sánchez. Bueno, lo que creo es que esa es la intención del gobierno, pero espero que haya un puñado de jueces valientes que sean capaces de impedirlo, con la legalidad en la mano, porque estamos ante una ley absolutamente inconstitucional y yo creo que los jueces tendrán los mecanismos para impedir la ejecución de esa ley completamente injusta, que es la ley de amnistía, que lanza un mensaje terrible a los ciudadanos españoles, a los que no se les perdona ni la más pequeña multa, a los que no se les perdona ningún tipo de infracción y que tienen que comprobar cómo hoy los peores corruptos, Puigdemont o los condenados por los ERES, pues se van de rositas. Estamos en una España vuelta del revés. Estamos en una España gobernada por el socialismo que cada vez nos gusta menos y que cada vez gusta menos a la gente de bien, a la gente honrada, a la gente que paga impuestos, a la gente que cumple las normas. Esa es la España que nos deja el Partido Socialista. Bueno, a este punto se ha llegado finalmente con el advenimiento de un personaje sin ningún tipo de escrúpulo moral, como es el presidente del gobierno, y con toda la ambición del mundo, con la peor ambición, no una ambición para su patria, sino una ambición personal, que es la de obtener el poder a cualquier precio, pasando por encima de quien sea y pasando por encima de lo que sea. Pero hasta aquí no se ha llegado solo por Pedro Sánchez, hasta aquí se ha llegado por José Luis Rodríguez Zapatero, hasta aquí se ha llegado por las cesiones del Partido Popular con los separatistas, hasta aquí se ha llegado por el hecho de que fuerzas políticas que quieren destruir la unidad nacional, que es la base de la Constitución, que es el fundamento expreso de nuestra Constitución, sean legales en España. Fuerzas políticas que algunas ejerciendo el terrorismo y otras convocando referéndum ilegales y golpistas han intentado destruir lo más preciado que tenemos los españoles junto con nuestra libertad, que es la unidad de nuestra patria, que es algo sagrado y que es base de la convivencia y base del orden constitucional. Y ese es el problema de fondo, que hemos normalizado la existencia de facciones separatistas que han operado en la vida política española, obteniendo siempre beneficios, chantajeando al poder nacional y obteniendo réditos, en muchos casos obteniendo réditos de la violencia. Me da igual la violencia terrorista de ETA que la violencia terrorista de los CDR, que la violencia golpista ocasionada por Puigdemont, que la violencia también contra las personas más desfavorecidas, haciendo que las empresas se vayan de Cataluña y por lo tanto empobreciendo a los catalanes. Todo eso no solo no tiene castigo, sino que parece que tiene beneficio. Y esa es la situación en la que estamos. Nosotros hemos hecho todo lo posible para impedirlo, acudir a los tribunales persiguiendo a los golpistas. Hemos hecho una oposición parlamentaria durísima, tanto contra el separatismo en el Parlamento de Cataluña como contra el gobierno cómplice del separatismo en el Congreso de los Diputados. Hemos convocado movilizaciones de todo tipo. Nos hemos dejado la piel durante estos 5 años, pero hay que reconocer que no ha sido suficiente para impedir el avance de un golpe de Estado separatista que comenzó en el año 2017 en Cataluña y que hoy se está perpetrando desde el Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez como presidente. No tengo ninguna duda de que la mayoría de los españoles, si pudieran votar, votarían a favor de la legalización de partidos que quieren destruir la unidad nacional. No tengo ninguna duda, pero sobre todo nosotros pensamos que hay que preguntar más a los españoles y hay que preguntarles sobre cosas que se les pueden preguntar. A los españoles no se les tiene que preguntar, ni queremos que se nos pregunte sobre la herencia que hemos recibido de nuestros padres, que es la unidad de nuestra patria. Eso no se decide en un referéndum, eso lo deliberan generaciones y generaciones de españoles y en otros lugares generaciones y generaciones de ciudadanos que hacen que los países desemboquen en la constitución de Estados-nación unitarios, y en nuestro caso con una historia en común extraordinariamente larga como españoles, que vivimos unidos. Pero sí creemos que a los españoles hay que preguntarles sobre muchas cosas, sobre las políticas de inmigración ilegal, es decir, las políticas de fronteras abiertas,
sobre los centros de menas en sus pueblos y en sus barrios, sobre la legalidad de los partidos separatistas, sobre las subvenciones a partidos, a sindicatos, sobre el cumplimiento de agendas globalistas como la Agenda 2030, que nadie ha votado y que se nos imponen desde fuera por parte de políticos desleales que asumen ese tipo de agendas y se las imponen a su propio pueblo. Lo cierto es que en 40 años de democracia hemos votado muchas listas, muchos nombres en las listas, hemos elegido muchas siglas de partidos, pero muy pocas veces hemos votado directamente sobre cosas que nos afectan, como la Constitución sí permite, porque se pueden convocar referendos consultivos sobre asuntos de interés para los ciudadanos. Y eso no se ha hecho nunca, más que con el referéndum de la OTAN y otro más. Se ha votado 2 veces en 40 años. Sin embargo, los políticos han decidido demasiadas veces a nuestras espaldas sobre asuntos esenciales para nuestras vidas y quieren seguir haciéndolo. Y por eso se niegan a preguntar. Ahora ha habido un debate fortísimo sobre el asunto de la inmigración ilegal y sobre el asunto de los menas y las consecuencias para la seguridad. Que se atrevan a preguntar. Que salgan del debate ese falsario de que Vox es un partido xenófobo, que Vox no es solidario, ¿no? Que pregunten a los españoles a ver si quieren terminar de una vez por todas con esa política de promoción de la inmigración ilegal y que les pregunten si quieren al lado de sus casas a todos esos que entran ilegalmente diciendo que son menores y un porcentaje elevadísimo de ellos son mayores de edad y siempre hombres, varones en edad militar, que no provienen además de países en guerra. Y siempre procedentes de países con los que tenemos acuerdos de devolución de inmigrantes ilegales, acuerdos que no se cumplen, como por ejemplo en el caso de Marruecos, que claramente se ha constituido en un país no aliado de España, sino en un país que ha colonizado España y que en estos momentos tiene a Pedro Sánchez como lacayo de Mohamed VI. Los varones socialistas que protestan frente a Pedro Sánchez son unos teatreros, y su teatro es bastante insoportable para los españoles, porque siempre amagan y nunca dan. Nunca cumplen las expectativas que generan en mucha gente. Normalmente en la derecha, que nunca les vota, porque los socialistas no están ni mirándolos. Pero es verdad que en determinado electorado de la derecha o en determinados dirigentes de la derecha están siempre pendientes de lo que digan los varones socialistas. Los varones socialistas lo único que hacen es legitimar al Partido Socialista, mostrando a los españoles que hay un Partido Socialista muy amplio, que va desde el extremismo de Pedro Sánchez hasta el moderado de Paje. Paje es una coartada de Pedro Sánchez en realidad. A la hora de la verdad, nunca nada. Por lo tanto, mi desconfianza absoluta hacia los varones socialistas y mi desconfianza absoluta hacia el Tribunal Constitucional que el Partido Popular ha entregado al Partido Socialista. Y por lo tanto, aunque el acuerdo sea absolutamente inconstitucional, no puedo lanzar un mensaje de confianza a los españoles diciendo que el Tribunal Constitucional dará la razón ante un recurso de inconstitucionalidad, que por cierto no sabemos si alguien presentará. Nosotros en esta legislatura no tenemos 50 diputados, no podemos presentarlos. No sabemos si otros grupos como el Partido Popular lo harán o si no lo harán, porque como aspiran en el fondo a llegar a acuerdos en el futuro con Junts, pues quizá entiendan que no deben recurrir. Pero creo que es un error decir a los españoles que tenemos una esperanza en el Tribunal Constitucional, porque no la tenemos en este momento. Es una pregunta muy interesante y que trasciende la política, sin ninguna duda. Y la respuesta tiene que ser que eso no se puede lograr de la noche a la mañana. La degradación de la idea nacional en España viene de lejos. El avance y el asentamiento de las fuerzas separatistas tiene ya más de un siglo en España. Es verdad que responden a una gigantesca mentira histórica. Es verdad que son fuerzas desde un punto de vista histórico completamente ilegítimas en España, pero han logrado su legalización y han logrado el avance de su discurso, han logrado importantísimas cuotas de poder al calor de la violencia y al calor del chantaje político, han logrado hacer avanzar su agenda política en los corazones y en las mentes de generaciones y generaciones de vascos, de catalanes, incluso diría que de baleares y de gallegos, entre otros muchos, gracias a las cesiones en materia educativa en los colegios. Y eso no se resuelve de la noche a la mañana. Yo creo que hace falta una reconstrucción de todo lo que es común en España, de todo lo que nos mantiene juntos, que es lo más importante, que es lo más valioso, sin ningún tipo de desprecio a las diferencias y a la pluralidad lingüística que hay en España y a la pluralidad en muchos sentidos que hay en nuestra patria, porque yo creo que eso enriquece a España, pero se está utilizando para lo contrario, para dividirla. Entonces yo creo que hace falta una operación global de reconstrucción nacional, que no puede ser solo partidista, que tiene que ser
una operación de gobierno, incluso una operación de Estado sostenida en el tiempo, en el ámbito político, en el cultural, en el educativo, y tiene que durar muchos años, porque no se puede arreglar en una legislatura lo que se ha destruido en 4 décadas. Va a hacer falta un trabajo extraordinario. Yo creo que los españoles tenemos que mirar en nuestra historia, tenemos que mirar en lo que hemos hecho juntos, en el suelo español, en momentos de zozobra, en la Reconquista, en la expulsión del invasor francés, lo que hemos hecho juntos en América, con una obra de hermanamiento universal que ningún pueblo ha aportado a la humanidad como lo ha hecho España. Y yo creo que eso nos tiene que llevar al orgullo, no a la vergüenza. Hoy vemos cómo viene aquí un sátrapa como Petro insultando a España, y se le abren las puertas del Congreso, se le permite dar un discurso, se le ofrece una medalla, se le pone alfombra roja y le aplauden el Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso. Eso es inaceptable. Eso sí debería dar lugar a un conflicto diplomático, porque hay una ofensa a España y a su historia, y porque además está sostenido en una mentira tremenda. No se entiende México, o bueno, en este caso Colombia, no se entiende Hispanoamérica sin la aportación de España. Yo creo que tiene muy mala pinta en toda Europa, precisamente por la complicidad de las autoridades en muchos estados, y en Inglaterra lo hemos visto, con las minorías musulmanes violentas. Ha ocurrido en Londres, ha habido protestas, en algunos casos desgraciadamente violentas, por unos crímenes horrendos. 3 niñas han sido asesinadas y otras muchas heridas, por un individuo con el perfil de los de siempre, esos que nos dicen siempre que son casos aislados, pero estamos ya muy cansados de ver casos aislados. Lo estamos viendo aquí con la delincuencia de origen magrebí, que es una constante en España, delincuencia de carácter sexual, delincuencia de carácter violento, delincuencia relacionada con el robo, y es algo que los españoles no podemos soportar más, los europeos no pueden soportar más, pero lo que estamos viendo es que la reacción de las autoridades, en lugar de terminar con ese tipo de violencia, es la de perseguir a los que protestan, es la de dejar indefensos a los que protestan y a la población originaria en manos de la violencia de musulmanes radicales, encapuchados y violentos, que campan a sus anchas en estos momentos por Inglaterra persiguiendo blancos. Eso está pasando. Es algo que aquí que no se está viendo mucho en los medios de comunicación, que está pasando bastante desapercibido, pero me parece que es de una gravedad extraordinaria. Creo que hay países donde ese tipo de inmigración ya ha adquirido unos niveles de un carácter tan preocupante que la vuelta atrás es verdaderamente difícil. Y nosotros lo que queremos es que España no llegue a esa situación. Pero vemos lo que pasa en Canarias, vemos lo que pasa en Ceuta y Melilla, en la costa del Mediterráneo. Llegan y llegan y llegan, y aquí los políticos nos dicen que hay que repartirlos. Y los poderosos nos dicen que son muy buenos para nuestra economía. Y lo que sabemos es que lo que sirven, entre otras cosas, es para bajar los salarios, para que algunos esclavistas puedan tener puestos de trabajo peor remunerados. Y tiene otras muchas consecuencias, no solo sobre la economía, sobre la seguridad en las calles. La gente que entra ilegalmente, lógicamente, es muy difícil que encuentre un futuro aquí, cuando vemos que hay jóvenes españoles que tienen que abandonar España para irse a trabajar al extranjero. Y mientras tanto nosotros estamos diciendo a toda África que tiene un sitio en España, que aquí podemos ofrecerles un futuro. Estamos provocando desde la política española, y lo están haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista, con la legalización de 500.000 de ilegales. Estamos lanzando un mensaje peligrosísimo a toda África y estamos provocando un drama en los países de origen, porque se está extrayendo a la población más joven, un drama en el mar, porque muchas personas están muriendo ahogadas, y un drama en nuestras calles en forma de inseguridad. Con lo cual es una situación mala, la mires por donde la mires, y es una situación provocada por los políticos, que no ocurre porque sí, porque contribuyen, colaboran para que eso ocurra, porque toman decisiones para que eso ocurra, porque persiguen a todo el que se opone a eso. Y nosotros somos unos de los que somos perseguidos. Inmediatamente nos ponen la etiqueta, pero nos da igual. Nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestro propio pueblo y a las personas que llegan a España legalmente, porque hay muchos inmigrantes que han llegado a España legalmente a trabajar, que están dispuestos a respetar nuestras leyes, a respetar nuestra cultura, a adaptarse a nuestra manera de vivir, y que viven entre nosotros como unos ciudadanos más, que son bienvenidos. Y eso no tiene nada que ver con esa inmigración ilegal que está llegando. Es más, esos inmigrantes legales también son víctimas de la inmigración ilegal, en muchos sentidos. Son víctimas, igual que los ciudadanos españoles,
en su prosperidad, en su seguridad, pero también son víctimas porque en muchos casos son estigmatizados injustamente por el otro tipo de inmigración que traen los progres de todos los partidos. En primer lugar, haciendo cumplir la ley. Lo que pasa es que en España no se cumple la ley. No se cumple la ley en materia de corrupción, porque llega un tribunal constitucional que pone de patitas en la calle a los corruptos. No se cumple la ley relativa a la unidad nacional y al cumplimiento de las más elementales normas constitucionales, porque los que dan golpes de Estado finalmente son premiados, y no se cumplen las leyes de extranjería. En primer lugar, cumplir la ley. En segundo lugar, lanzar un mensaje al mundo y especialmente a los países de África y a las mafias del tráfico de personas y a las ONGs que colaboran con las mafias esclavistas, de que el que entra en España ilegalmente nunca va a ser legalizado. Pero el mensaje que se está lanzando ahora es el contrario. El mensaje que se lanza es que hay 500.000 que han entrado ilegalmente y el PP y el PSOE los quieren legalizar. El mensaje que se lanza es que no se puede hacer nada. Y nosotros pensamos que sí. En primer lugar, decir que aquí la ley se cumple, que aquí no se legaliza a nadie que entra ilegalmente, que el que entra ilegalmente es expulsado inmediatamente, que evidentemente todo extranjero que comete delitos en España es expulsado de España para cumplir las penas en su país. Y entre otras cosas que las fronteras se defienden y los mares se vigilan y que se impide que haya embarcaciones de ONGs que van a los puertos africanos directamente a atraer a los inmigrantes ilegales y que no se utiliza salvamento marítimo para irse prácticamente a la costa africana a atraer a los inmigrantes ilegales y que se utiliza el ejército para defender las fronteras en Ceuta y Melilla y se utiliza la armada para vigilar los mares. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ninguna de las cosas que hay que hacer se está haciendo, absolutamente ninguna. Es más, ni siquiera se cumple nuestra propia ley en materia de deportaciones. Cuando uno tiene una orden de expulsión, ¿qué es lo que vemos? Pues que sigue en España. ¿Cómo nos enteramos? Porque cometen delitos. Y resulta que cuando cometen delitos nos enteramos que el magrebí de turno, o de donde sea, tiene antecedentes policiales, tiene orden de expulsión y sin embargo estaba en la calle. ¿Cómo es posible que esté en nuestro país? ¿Cómo es posible que ni siquiera esté en la cárcel? ¿Cómo es posible que esté en la calle y no haya sido expulsado? Es una pregunta que yo creo que se hace mucha gente. Y yo creo que ante esa pregunta somos muchos los que tenemos claro que hay culpables. Y los culpables se sientan en el Congreso de los Diputados y se sientan en el Palacio de la Moncloa. Bueno, pues si tenemos que mirar un poco a lo que ha ocurrido en los últimos meses, tenemos que pensar que va a haber un acuerdo, ¿no? Porque el Partido Popular finalmente llega a un acuerdo con el Partido Socialista en casi todo. Parecía que no iba a haber un acuerdo en la renovación del Poder Judicial y el Partido Popular ha llegado a un acuerdo. El Partido Popular ha llegado a acuerdos para repartirse con el Partido Socialista a las comisiones parlamentarias, tanto en el Congreso como en el Senado, Radio y Televisión Española, la Junta Electoral, el Tribunal de Cuentas, y ha llegado a un acuerdo inmediato que continúa el acuerdo que ya tenían en Bruselas. El Partido Popular y el Partido Socialista gobiernan juntos en Bruselas. La persona de referencia de Pedro Sánchez en Europa es la persona de referencia de Alberto Núñez Feijóo en Europa. Es la señora Ursula von der Leyen. Y por lo tanto nosotros tenemos que pensar que algunos reciben instrucciones de Bruselas, igual que recibieron instrucciones para romper los acuerdos con Vox, diciéndoles que la política de inmigración y de reparto de menas por el territorio nacional era sagrada, pues entendemos que recibirán instrucciones también para aprobar las leyes de extranjería en comunidad. Vimos el otro día a Pedro Sánchez reprochar al Partido Popular que no aplicase en España o que se opusiese en España a lo que juntos votaban en Europa en materia de control de medios de comunicación. Están gobernando juntos en Europa y en España hacen como que se pelean. Por eso nosotros estamos denunciando lo que consideramos que es una estafa del Partido Popular y una traición del Partido Socialista. No, para nada. Nosotros una semana antes no habíamos hecho una reflexión sobre la salida de los gobiernos. No estaba en nuestra agenda. No estábamos pensando en abandonar los gobiernos. Es verdad que en los gobiernos de coalición pues se sufre un poco, pero sufren las dos fuerzas políticas. Es mucho más fácil gobernar en solitario una sola fuerza política. Incluso eso tiene dificultades, ¿no? Porque tienes que poner de acuerdo a personas. Y cada uno es de su padre y de su madre, pero cuando ya hay dos fuerzas políticas o tres fuerzas políticas, eso es mucho más difícil. Pero nosotros asumíamos esa dificultad. Nosotros pensábamos que esos gobiernos estaban avanzando poco a poco en la buena dirección, a una velocidad que para nosotros era insuficiente, sí, pero estaban avanzando en la buena dirección. Habíamos logrado hacer cosas juntos, cosas que esos gobiernos nunca habrían hecho sin la presencia de Vox. Es más, ya están diciendo que como Vox ha salido, van a volver a recuperar las leyes de memoria democrática y de memoria histórica de la izquierda para esas regiones. Eso ya está encima de la mesa. Pero de repente
el Partido Popular tomó una decisión, y fue la Dirección Nacional del Partido Popular, y fue el señor Alberto Núñez Feijóo, que fue la de avanzar en el reparto de menas, en el reparto de ilegales por toda España, sabiendo que eso era un problema esencial para el socio de coalición. Había referencias en los acuerdos a la necesidad de combatir la inmigración ilegal, defender la seguridad en las calles, pero aunque no existiesen esas referencias, da igual, si un socio de coalición te dice que hay un asunto que para él es línea roja, como mínimo hace falta un poco de comprensión. Por lo tanto, el Partido Popular tomó la decisión de que Vox tuviera que salir de los gobiernos y nosotros tomamos la única decisión que podíamos tomar. Habíamos dicho que era línea roja, sabemos por qué nos han votado los españoles que nos han votado a nosotros y nadie nos ha votado para contribuir de ninguna manera, ni siquiera mínimamente, al reparto de la inmigración ilegal por toda España. Bueno, el Partido Popular lo va a decidir, no vamos a decidirlo nosotros. Nosotros no tenemos otra estrategia que defender nuestros principios. Si el Partido Popular quiere el acuerdo con Vox en algunos lugares, o aprobar algunas leyes, o aprobar algunos presupuestos, el Partido Popular sabe cuáles son nuestras posiciones. Si no, lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo con el Partido Socialista. Ya han dicho que van a recuperar las leyes de memoria histórica en esos gobiernos. Lo he leído estos días en la prensa. Bueno, pues también que pacten los presupuestos y que pacten las leyes con el Partido Socialista. Nosotros hemos tomado una decisión que es la de salir de los gobiernos, por convicciones muy profundas. Y también nos sirve para lanzar un mensaje a los españoles y a quienes nos votan, en el sentido de que Vox no está aquí por unos sillones, sino que está por ideas y por fundamentos muy firmes. Si alguien quiere negociar con nosotros, sabe cuál es nuestra posición, pero no hemos tomado una decisión para siempre. Hay quien, estos días algunos decían, Vox rectifica, no, Vox no ha rectificado nada. Vox ha salido de los gobiernos y no está pidiendo volver a entrar a los gobiernos, pero Vox no ha dicho que no va a hablar nunca más con el Partido Popular. Ahora bien, si el Partido Popular quiere hablar con nosotros, ya sabe lo que tiene que hacer y qué es lo que quiere Vox en relación con la inmigración ilegal, en relación con la Agenda 2030, en relación con las políticas de género, en relación con el derecho a la vida, en relación con el trato con el separatismo en España, en relación con la política internacional. Ahora bien, si está más cómodo en las políticas internacionales del Partido Socialista, y parece que sí, porque aplauden a Petro, porque aplauden a von der Leyen, si están más cómodos en las políticas morales del Partido Socialista en relación con el aborto, si están más cómodos en las políticas de inmigración masiva que impulsan el Partido Popular y el Partido Socialista en Europa, pues que sigan pactando entre ellos. Nosotros vamos a seguir en nuestro pacto con los ciudadanos españoles que confían en un cambio de rumbo total. Bueno, es que no hay división del centro-derecha, es que el Partido Popular actúa como izquierda. Hay algunas personas que me paran en la calle, votantes del Partido Popular, que dicen, hay que estar unidos. Sí, muy bien, sí, habría que estar unidos, pero unidos ¿con qué objetivo y para qué? El problema es que el partido al que esas personas votan quiere estar unido con el Partido Socialista, no con Vox. Vox ha demostrado cuáles eran sus prioridades de pacto, con total claridad, lo hemos hecho al acceder a esos gobiernos regionales de los que ahora hemos salido. Nosotros nunca hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista de ningún tipo, con lo cual el que rompe esas posibilidades de acuerdo y de colaboración para echar a Pedro Sánchez es el Partido Popular. ¿Cómo vamos a echar a Pedro Sánchez? Llegando a acuerdos con Pedro Sánchez. ¿Cómo vamos a echar a Pedro Sánchez y después de convocar a la gente en manifestaciones los domingos nos vamos al Congreso y llegamos a un acuerdo para repartirnos las comisiones parlamentarias, pero es que al día siguiente, o para repartirnos los jueces? Es imposible, es un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Ha servido a Pedro Sánchez para legitimarse, tanto en España como en Bruselas, ante los líderes europeos. Y eso lo ha hecho el Partido Popular y el señor Alberto Núñez Feijóo. Con lo cual, a todos esos que dicen el centro-derecha tiene que estar unido, que se lo digan al Partido Popular. Bueno, me parece que el modo en el que Pedro Sánchez y su esposa y su gobierno están comportándose en estos momentos demuestra que vamos camino de una autocracia. Yo lo denuncié hace un tiempo en el Parlamento, cuando le llamé autócrata y inmediatamente protestó y pidió que me llamaran al orden, demostrando que había hecho muy bien en llamarle autócrata. Y me parece que todo lo que están haciendo, acosando al juez, amenazando a los periodistas, negándose a declarar, utilizando a la abogacía del Estado, iniciando un conflicto diplomático con una nación extranjera por un motivo familiar, no por un motivo político ni por un motivo de defensa de los intereses nacionales, todo nos lleva a la misma conclusión. Y es que no estamos ante un líder democrático, estamos ante un personaje autoritario que cree que su voluntad es ley y que está dispuesto a cualquier cosa. Y antes
Yo decía esto con mucha contundencia en la anterior legislatura y bueno, yo creo que hasta era comprensible que alguien no lo creyera y que pudiese decirse que era una exageración, una licencia verbal. A día de hoy me parece que no hay discusión. Ha mentido a los españoles de una manera inmisericorde sobre sus pactos, sobre la ley de amnistía. No tiene ningún límite, es capaz de pactar con cualquiera, es capaz de entregar lo que sea. Yo he dicho que es capaz de vender a su madre. Es una expresión que yo creo que está muy bien traída para un personaje como el presidente del gobierno. Y por lo tanto mi valoración sobre la reacción ante las investigaciones del juez me parece que es una reacción autoacusatoria. Me parece que en el fondo están reconociendo que algo han hecho. Si no tuviesen nada que ocultar, habrían declarado sin ningún problema. Pero ¿cómo es posible que una señora que no es licenciada dirija una cátedra? ¿Y cómo es posible que una señora pueda poner a su nombre una herramienta informática carísima, hecha por empresas privadas, y que por tanto pueda llevar adelante una apropiación indebida sin que pase nada y sin que la Complutense mueva un dedo? Ahora sí, ahora protestan, pero en aquel momento no. ¿Cómo es posible? Porque esa señora es la esposa del presidente del gobierno. ¿Cómo es posible que un señor tenga un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz y no acuda a trabajar? Y además tribute en el extranjero. ¿Qué pasó cuando los youtubers decidieron, muchos de ellos, que se iban a tributar a Andorra? ¿Qué hizo este gobierno? Los criminalizó. Resulta que el hermano del presidente del gobierno tiene un puesto de trabajo, parece que hecho a medida en la Diputación de Badajoz, un puesto de trabajo al que no se presenta y además tributa en el extranjero. Y además tiene que dar explicaciones, parece ser, sobre un patrimonio que por lo que sea hasta este momento parece poco justificado. Y esto, ¿quién puede hacerlo en España? Esto puede hacerlo un ciudadano normal. Pero si la Hacienda o la Dirección General de Tráfico son implacables con los españoles. Si un español no se escapa, pero de la más mínima multa. El Estado es verdaderamente eficaz, yo lo he dicho en estos términos varias veces, para perseguir al ciudadano corriente. Si uno se salta un semáforo, oye, hay unas máquinas, iba a decir cojonudas, pues ya lo he dicho, que realmente te graban, te sacan una foto. El Estado tiene tu matrícula, tiene tu dirección, tiene tu dirección para decirte que te llega una multa, y si no la pagas, tiene tu cuenta bancaria y te quita el dinero. O sea, el Estado es muy eficaz contra el ciudadano corriente que comete pequeñas infracciones. Y resulta que el Estado es incapaz de dar una explicación sobre qué está pasando con el hermano de Pedro Sánchez. O es incapaz de detener a un personaje como Puigdemont. O es incapaz de hacer valer los intereses nacionales ante los socios europeos para que Puigdemont no haya estado danzando por países supuestamente aliados durante todos estos años sin que pase nada y sin que se nos entregue. Sorprende la incapacidad del Estado. Y no es incapacidad, es complicidad, es corrupción. Y es lo que estamos viviendo por todas partes. Yo creo que hay que decirlo con toda claridad. Pues eso espero. Yo deseo que el señor Sánchez esté en un banquillo y tenga que dar explicaciones sobre esas cosas de las que no quiere hablar. Yo le he preguntado en el Parlamento en sesiones de control muchas cosas, nunca contesta. El otro día aproveché y le hice una sola pregunta en una comparecencia, y era si había llamado personalmente a los CEOs de las empresas cotizadas que dependen de las empresas que dependen de la regulación pública para que recibieran a su mujer. Y no contestó. Le hice la pregunta 3 veces en la misma sesión. Hemos intentado que lo conteste también ante un juez. Se ha negado. Me sorprende, no, seguro que no ha tenido usted la oportunidad de hacerlo ni de entrevistar al presidente del gobierno, pero me sorprende que en todo ese tiempo no haya habido un solo periodista que en una rueda de prensa, en una entrevista, le haya hecho la pregunta directa al presidente del gobierno. ¿Dónde están los periodistas en España que le digan al presidente del gobierno, oiga, ¿llamó usted personalmente a los CEOs de algunas empresas cotizadas que dependen de la regulación pública, es decir, de su regulación, para que recibieran a su mujer? Que le pregunten eso a los periodistas. A mí me deja pasmado que todavía nadie se lo haya preguntado. Cuando el tercer partido de España le ha hecho la pregunta al presidente del gobierno con toda claridad en sede parlamentaria. Cuando hemos intentado hacerle la pregunta ante el juez, se ha negado a contestar. Que no haya nadie que se lo haya preguntado es más que sorprendente. Bueno, yo decir que temo todo de este gobierno. O sea, no que temo, me espero cualquier cosa de este gobierno. Y es evidente que van a intentar la recusación del juez Peinado. Ya se han querellado contra él. Es muy significativo que el presidente del gobierno y su esposa se querellen ya contra el juez que les está investigando. Que den explicaciones sobre las cosas que tienen que explicar.
que las den en rueda de prensa con precisión, que las den en sede parlamentaria, que las den en una comisión de investigación en el Parlamento, que las den en los tribunales. No, no quieren darlas. Están en una huida hacia adelante acosando al juez. ¿Y a qué están esperando? Pues probablemente ganar tiempo hasta llegar a algún tribunal que tengan atado y bien atado, como el Tribunal Constitucional. Bueno, no voy a decir cuál va a ser el desenlace, voy a decir cuál deseo que sea el desenlace. Yo deseo que la presión internacional sea tan potente y tan insoportable para el régimen del tirano Maduro que abandone el poder y que lo entregue a la oposición que ha ganado las elecciones. Han pasado ya muchos días, la oposición ha presentado más del 80% de las actas con una victoria arrolladora y el tirano no ha presentado ningún acta. Y encima estamos viendo que el cómplice Zapatero está pidiendo al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo que no le exijan las actas a Maduro, porque eso es colaborar con una oposición que no cree en los resultados. El papel, en este caso, del Partido Socialista Español y de José Luis Rodríguez Zapatero, en connivencia con la tiranía de Maduro, es verdaderamente grave y preocupante. Es preocupante no solo por lo que eso implica para Venezuela, sino por lo que nos puede venir a nosotros de Venezuela a España. Vemos que son capaces de cualquier cosa, que no tienen límites. Antes pensábamos pues, que el Partido Socialista era un partido socialdemócrata, que creía en la separación de poderes, en la democracia, en la propiedad privada, que unos querían unos impuestos más altos, otros más bajos, pero que había una posibilidad de convivencia. Hoy vemos que no. Hoy el Partido Socialista es un partido globalista totalitario que es capaz de pasar por encima de cualquier tipo de poder que le haga frente, de cualquier tipo de poder legítimo que le haga frente, me da igual que sea el poder de los jueces, el poder de la prensa, el poder del Parlamento. Y por lo tanto creo que el contacto de Zapatero, que es un expresidente del Gobierno de España y un personaje importante dentro del Partido Socialista Obrero Español y uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez, que Zapatero tenga esa repercusión en Venezuela, es una amenaza muy grande para los españoles en este momento. Bueno, yo creo que esa movilización supone y representa la verdad de las actas presentadas. La hemos visto, las imágenes son grandiosas. Creo que hay muy pocos líderes políticos en el mundo capaces de unas movilizaciones tan extraordinarias como las que ha logrado en estos momentos la oposición en Venezuela. Pero puede que no sea suficiente, porque hemos visto la represión de Maduro, hemos visto lo poco que podemos ver. Fue un periodista español como Kake Minuesa, fue secuestrado y deportado por las autoridades de la tiranía de Maduro. Y eso ha pasado con otros periodistas. Están yendo a las casas de la gente que ha apoyado a María Corina Machado y a Edmundo González. Están yendo a sacarles, a detenerles. Hay gente que está desaparecida. Se han producido muertes. No hay límite, no hay más que ver una rueda de prensa de Nicolás Maduro para entender que ese es un personaje siniestro, completamente enloquecido y que no va a entregar el poder por las buenas. No hay que ser muy listo para entender que estamos ante una tiranía. Y por lo tanto, yo celebro esas movilizaciones de los venezolanos, pero probablemente no sean suficientes. Necesitan el apoyo internacional, y un apoyo internacional muy contundente, hasta las últimas consecuencias. Bueno, en realidad a lo que nosotros ya habíamos mostrado los españoles, además no solo un mes antes en el Palacio de Vistalegre, en un acto internacional importantísimo, en el que hubo participación de todos nuestros socios internacionales, de distintos grupos europeos, sino también a lo que hayamos mostrado en los últimos años. Nosotros venimos siendo aliados tanto de Víctor Orbán como de Marine Le Pen, como de Giorgia Meloni, desde hace 5 años. Giorgia Meloni estaba en nuestro mismo grupo, el ECR, Marine Le Pen estaba en otro grupo, que era el Grupo Identidad y Democracia, en el Parlamento Europeo, y Víctor Orbán estaba en el Partido Popular, cuando era aliado de Vox, y después estaba fuera del Grupo Popular y quedó en el grupo de no adscritos a ningún grupo parlamentario. Con lo cual, esos eran nuestros aliados. La presencia en un grupo no era lo más importante para nosotros. Hoy, después de esa decisión de incorporarnos a un nuevo grupo, porque nuestra voluntad era que todos estuvieran juntos y crear un grupo más grande, pero hoy, después de esa decisión, ¿quiénes son nuestros aliados en Europa? Víctor Orbán, Marine Le Pen y Giorgia Meloni. Siguen siendo los mismos aliados. Es decir, el hecho de que no estemos en el mismo grupo no significa nada, no hay un menoscabo de ningún tipo
en la relación bilateral entre Vox y Fratelli, entre Vox y Fidesz en Hungría o entre Vox y Reagrupación Nacional en Francia. Los contactos con todos esos líderes políticos son excelentes y están intactos, y eso es lo que no ha comprendido la prensa española, porque han utilizado el cambio de grupo para demonizar a Vox, para inventarse un relato político completamente falso e incluso para decir que nosotros habíamos abandonado a Giorgia Meloni, a Fratelli, que teníamos alguna mala relación. Es todo completamente falso y se verá. Bueno, yo creo que es no conocer a Orbán en primer lugar, que 2 días antes de estar con Putin estaba reunido con Zelensky. Con lo cual, si la noticia de la incorporación de Vox al grupo de los patriotas europeos se produce 2 días antes, que es cuando se está produciendo la reunión entre Orbán y Zelensky, ¿cuáles habrían sido los titulares? ¿Qué nos habrían dicho? Yo he llegado a escuchar que nosotros estamos con Maduro. O sea, hay determinada prensa corrupta en España que como consecuencia de esa decisión dice que nosotros estamos con Maduro. He llegado a leer a la prensa española, por culpa de una invención de Borrell, publicar que Orbán bloqueaba una declaración de apoyo a Venezuela en la Unión Europea. Era completamente falso, pero completamente falso. Era una invención de Borrell. Borrell sí tiene que dar explicaciones por su alianza con Zapatero, por haber levantado las sanciones contra el régimen de Maduro. Sin embargo, lo que ha hecho Hungría, en este caso, ha sido apoyar a la oposición en Venezuela. Parece que no recibe órdenes de Putin, ¿no? Lo digo porque Putin lo que hace es apoyar a Maduro. En la prensa en España hay muchísima corrupción política, también, muchísima corrupción en la información, y nosotros la hemos padecido durante estos días. Se nos ha intentado relacionar con cosas con las que no tenemos nada que ver. Todos nuestros aliados han condenado la agresión de Putin, incluido Orbán, en un manifiesto firmado en Madrid cuando fue invitado por Vox. Todos nuestros aliados, por lo tanto, estamos ante una invención, y llevamos padeciendo muchas. Sobre corrupción en Vox, que no existe, no hay un solo proceso judicial abierto contra Vox, sobre disidencias en Vox en forma de manifiestos anónimos publicados por medios de comunicación nacionales. El diario El Mundo llevó a su portada un manifiesto anónimo contra la Dirección Nacional de Vox en los días previos al congreso en el que fui reelegido sin ningún tipo de oposición, y un medio de comunicación aparentemente serio se atrevió a publicar un manifiesto anónimo, sin firmas. ¿Cómo es posible? Bueno, han dicho que estamos relacionados con Putin. Por suerte, la mayor parte de la gente que confía en nosotros desconfía plenamente de esa inmensa mayoría de medios de comunicación que intentan destruir todo nuestro crédito y ven que Vox es un partido fiable, que defiende siempre lo mismo y que, entre otras cosas, tiene una política internacional muy clara y que no la esconde. Si nosotros ya tenemos socios internacionales suficientemente polémicos para que nos coloquen otros. ¿Pero cuándo pueden decir que Vox ha sido cobarde en el plano internacional? Vox se ha reunido con Trump. Yo he tenido un encuentro privado con el anterior presidente de Estados Unidos y que espero que sea el próximo. Yo he tenido encuentros con Jair Bolsonaro mientras sea presidente de Brasil. He tenido encuentros con Javier Milei cuando nadie lo quería en España. He tenido encuentros con Marine Le Pen hace muchos años, con Víctor Orbán hace muchos años, con Giorgia Meloni. He tenido encuentros con el primer ministro de Israel en momentos muy difíciles para Israel, cuando otros no se atreverían a ir a Israel. Es decir, yo creo que nadie puede decir que Vox tiene una política internacional oculta. Nadie. No hemos sido precisamente unas personas que nos hayamos caracterizado por esconder determinadas fotos, no, las hemos mostrado y hemos dicho que esos son nuestros aliados, y todos esos que he mencionado son nuestros aliados todavía. Y todos los que no están con nosotros ni tenemos fotos no son nuestros aliados. Es que nosotros huimos de los conceptos esos. Nosotros no estamos utilizando conceptos de las viejas ideologías para definir a Vox. Vox defiende una serie de principios y una serie de medidas desde hace mucho tiempo, que se han visto en nuestros programas electorales, en las 100 medidas de Vista Alegre del año 2018, en la propuesta España Decide, y en otra serie de documentos que hemos aprobado, y en documentos económicos que hemos aprobado. Esos documentos son los que caracterizan a Vox. Que de repente haya personas que ya no están en Vox por distintas circunstancias, personales, familiares, o porque se han enfadado, o porque se han cansado, no tiene nada que ver con que Vox haya cambiado sus posiciones. Vox sigue defendiendo lo mismo hoy que en el año 2018. Vox tiene los mismos socios internacionales hoy que en el año 2018. Vox no ha cambiado nada. Pero hay un relato falsario, hay una novela periodística que indica eso. Evidentemente impulsada por algunos interesados o algunos despechados.
No puede haber nada más falso. La posición de Vox, no en materia económica, en todas las materias, es una apuesta por la libertad de las familias para educar a sus hijos, la libertad de los que emprenden para que el Estado no les arrebate el fruto de su esfuerzo con unos impuestos abusivos. Vox ha propuesto la rebaja de todos los impuestos y de los que no hemos propuesto su rebaja es porque proponemos su desaparición. Y Vox ha propuesto defender los intereses de los españoles y que los productos españoles sean protegidos. Algunos dirán, es que eso no es liberal. Bueno, es que yo no quiero liberalismo con Marruecos. Es que yo creo que los productos de Marruecos cumplan los mismos estándares y requisitos que los españoles. Igual alguno piensa que porque queremos proteger los productos españoles de la competencia desleal marroquí, que eso es antiliberal. Pues que piensen lo que les dé la gana. Nosotros vamos a seguir protegiendo los productos españoles, porque nosotros nos debemos a los españoles. Y lo he dicho muchas veces de esta manera, yo me presento a las elecciones en España. Yo represento los intereses de los españoles que me votan, no los de Marruecos, ni los de ni ningún otro país, ni los de Mauritania, ni los de una ideología que te dice que el mercado no tiene que tener ningún límite y por lo tanto aquí pueden entrar todos los productos. Pues no, no pueden entrar todos los productos, tendrán que entrar con determinados requisitos. Dicho lo cual, los que se han inventado eso de las familias en Vox, mienten. En Vox se sigue defendiendo lo mismo. Y en Vox las personas son muy importantes. Pero los personajes no somos tan importantes. Da igual que esté fulano, mengano o zutano. Lo importante es el proyecto, lo importante es lo que se dice. Y se verá con el tiempo. Vox, evidentemente con ciertos sufrimientos electorales, Vox se ha mantenido una posición bastante firme en los últimos años en cuanto a apoyo electoral. Hemos logrado lo que nadie ha logrado. Somos la tercera fuerza política de España desde hace 5 años. Ni Ciudadanos ni Podemos lograron colocarse como tercera fuerza durante todo ese tiempo. Vox ya ha superado todos esos experimentos políticos o todas esas modas políticas, porque algunas eran modas. Y Vox va a seguir en la política española, va a seguir con fuerza. Y en el futuro, si lo hacemos bien y si no nos traicionamos a nosotros mismos, seguiremos con una fuerza aún mayor. Y se inventarán muchas cosas de nosotros, dirán que hay corrientes, se inventarán corrupciones, otras surgirán y las perseguiremos. Pero Vox va a seguir, y va a seguir con fuerza porque lo que Vox defiende está anclado en la sociedad española. La afirmación del patriotismo, el amor a España, en el modo en el que nosotros lo defendemos, está absolutamente apegada a lo que sienten muchos ciudadanos españoles y lo que sienten en lo más hondo. El fervor por nuestra propia libertad en todos los órdenes, por la defensa de la familia, por la educación de los niños, conforme a lo que quieren las familias, porque no seamos acosados con unos impuestos abusivos por parte del Estado. Está totalmente apegado a lo que desean los españoles. ¿Qué ideología tiene eso? ¿Eso qué es? ¿Conservador? ¿Liberal? ¿Fascista? Mira, que le llamen como les dé la gana. Que nos da igual. Nosotros ya sabemos lo que somos y lo que no somos, pero no vamos a perder un solo segundo en defendernos, en justificarnos, porque hemos venido, entre otras cosas, a defender a muchos españoles que están padeciendo un régimen corrupto, un régimen de traición, y que están viendo de manera absolutamente insoportable cómo la seguridad en las calles desaparece, cómo son incapaces de llegar a final de mes, cómo los políticos pactan con una chusma y con unos criminales que deberían estar en la cárcel, cómo se indultan los peores delitos. Estamos viendo eso. Entonces voy a molestarme yo o va a molestarse Vox en decir si somos más liberales, menos liberales. Ese no es el debate, francamente. El debate es otro. El debate es cómo nos quitamos de encima a un presidente del gobierno absolutamente ruin y miserable, dispuesto a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder. Bueno, yo si los afiliados de Vox lo quieren, yo me seguiré presentando a las elecciones y aceptaré el veredicto de las urnas. Pero yo sé que esta es una batalla muy larga. Sé que las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. A veces sí, a veces hay sorpresas políticas. A veces un movimiento político totalmente nuevo consigue la victoria de la noche a la mañana. Ha pasado en Argentina, pero eso es la excepción. Yo creo que a nosotros nos queda por delante un trabajo extraordinario, y un trabajo muy duro, en el que va a haber mucho sufrimiento, en el que va a haber mucha persecución para nosotros. Y yo lo que puedo decir es que estoy dispuesto a soportarla, que tengo mecha para rato. Es una pregunta que siempre me cuesta contestar, ¿no? Porque me cuesta ponerlos en orden cronológico, porque son cosas tan importantes
que me cuesta elegir, pero yo creo que si tuviera que decir ahora las tres que me han venido a la cabeza, todas las que tengan que ver con la protección de la unidad nacional, todas las que tengan que ver con la protección de la libertad y de que la gente pueda llegar a final de mes y no sea robada por parte del Estado, y todo lo que tenga que ver con la protección de los menores en la educación, que dejen de ser corrompidos por determinados lobbies y por determinadas élites que quieren arrebatar a las familias el derecho a educar a sus hijos. Bueno, es muy complicado, pero es muy complicado porque la izquierda es porquería y porque en la izquierda no hay argumentos, en la izquierda hay propaganda, en la izquierda solo se busca la destrucción de la verdad, incluso la destrucción física del oponente, y nosotros lo estamos padeciendo. Yo llegué a leer en esos días de la victoria de España que qué rabia tenían los de Vox porque pues, el último gol lo había metido un vasco y porque pues, el protagonismo de dos personas negras había sido extraordinario durante toda la competición. Claro, pasar por alto que el presidente de Vox es vasco, que el secretario general de Vox es catalán y que además es mulato, pues nos parece pasar por alto demasiadas cosas. Entonces creo que con esto lo contesto todo. La izquierda es porquería, y en España muy especialmente. Pero hemos visto cómo lo politizan todo, con la connivencia de determinadas élites deportivas. La persecución en estos momentos contra dos futbolistas españoles por cantar algo completamente legítimo, completamente sentido por los españoles, y por cierto, que obedece a resoluciones de las Naciones Unidas, como que Gibraltar pertenece a España, pues es sorprendente. Luego llega otro futbolista, se mete con algunas fuerzas políticas sin definirlas, como las extremistas, y no pasa nada. Y de repente se va a sancionar desde la UEFA, hay que ser miserables, a dos jugadores españoles por unos cánticos totalmente inocuos en una celebración. Bueno, me parece que hemos llegado a unos límites insoportables, como hemos visto en la celebración de las ceremonias olímpicas, donde se ofende a una religión, siempre la misma, ¿eh? Con otras no se atreven, porque ya saben las consecuencias. Ha sido un bochorno. O lo que estamos viendo con el debate sobre la sexualidad y la transexualidad en los deportes. Algunos pretenden que las mujeres tengan que competir con hombres biológicos. Bueno, es el debate de nuestro tiempo. Yo he de decir que lo veo con preocupación. Iba a decir con hartazgo, pero no. Porque tenemos que estar muy fuertes y saber que va a haber que pelear mucho para que las cosas vuelvan a estar asentadas en el bien común. Y eso va a ser muy difícil.